Mi nuera anunció que estaba embarazada por cuarta vez, pero yo estaba cansada de criar a sus hijos como si fueran míos. Entonces me fui. Pero ella llamó a la policía contra mí, y fue ahí que todo pasó. Lo que nunca imaginé es que esa llamada a la policía sería el comienzo de la guerra más cruel que he vivido en mis 67 años de vida. Soy Regina, y durante 6 años interminables he sido la verdadera madre de 3 nietos mientras su propia madre, Vanessa, vivía como si no tuviera hijos. Cuando ella me dio la noticia del cuarto embarazo, algo se rompió dentro de mí. No fue alegría, no fue emoción. Fue la gota que derramó el vaso. Porque yo sabía perfectamente lo que significaba, otro bebé más para que yo criara mientras ella seguía de fiesta en fiesta. Todo comenzó hace 6 años, cuando nació mi primer nieto. Vanessa apenas tenía 23 años y pensé que era normal que una madre primeriza necesitara ayuda. Solo será temporal, me repetía. Es normal que esté nerviosa. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en una pesadilla sin fin. Mauricio, mi hijo, trabajaba de la mañana a la noche para mantener a su nueva familia, así que la responsabilidad cayó completamente sobre mis hombros. Al principio era solo por las tardes. Regina, ¿puedes cuidar al bebé mientras voy al supermercado? Después se volvió, Regina, tengo una cita médica, puedes quedarte con él. Y poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en la niñera de tiempo completo. Vanessa comenzó a salir con sus amigas los viernes por la noche, después los sábados también, luego los domingos en la tarde. Siempre tenía una excusa perfecta, siempre una razón por la cual ella no podía cuidar a su propio hijo. Cuando nació el segundo bebé, hace 4 años, yo ya estaba atrapada. Vanessa ni siquiera fingía que iba a cambiar. Llegaba a mi casa a las 8 de la mañana, dejaba a los 2 niños, y desaparecía hasta la noche. Tengo cosas que hacer, me decía, como si criar a sus hijos no fuera una de esas cosas. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana preparando desayunos, cambiando pañales, y terminaban a las 10 de la noche cuando por fin lograba acostar a los pequeños. Gasté mi pensión entera en ellos. Pañales, leche en polvo, ropa, juguetes, medicinas cuando se enfermaban. Calculé una vez y en esos años he gastado más de $50,000 de mis ahorros. Dinero que había guardado para mi vejez, para mis propias necesidades, se fue directamente a mantener a los hijos de una mujer que prefería gastarse su dinero en ropa nueva y salidas nocturnas. El tercer nieto llegó hace 2 años, y para entonces yo ya no era Regina la abuela cariñosa. Era Regina la esclava doméstica. 3 niños menores de 6 años corriendo por mi casa, gritando, peleando, mientras yo corría detrás de ellos como si tuviera 20 años otra vez. Mis rodillas me dolían, mi espalda me mataba, pero no había descanso. Vanessa había convertido mi hogar en su guardería personal gratuita. Lo peor era que ella actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme cuidar a mis nietos. Como si yo debería estar agradecida por la oportunidad de criarlos. Nunca un gracias genuino, nunca reconocimiento por todo lo que hacía. Al contrario, si alguna vez me quejaba, ella me respondía, «Pero Regina, son tus nietos. No los amas». Como si el amor significara que yo tenía que sacrificar completamente mi vida por la irresponsabilidad de otra persona. Mis amigas dejaron de invitarme a sus reuniones porque yo siempre tenía que declinar. No puedo, tengo a los niños. Mi vida social desapareció completamente. No podía ir al médico sin llevar a 3 pequeños conmigo. No podía ir de compras sin cargar con cochecitos y pañaleras. No podía ni siquiera tomar una siesta por las tardes porque siempre había alguien llorando, alguien con hambre, alguien que necesitaba atención. Y ahí estaba ella, en la puerta de mi casa, con una sonrisa radiante, acariciando su vientre apenas abultado, diciéndome, «Regina, tenemos noticias maravillosas. Vamos a tener otro bebé». Como si fuera la bendición más grande del mundo. Como si no viera las ojeras permanentes bajo mis ojos, como si no notara que yo había envejecido 10 años en los últimos 6. En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya no podía más. Cuando Vanessa terminó de darme la maravillosa noticia de su cuarto embarazo, me quedé en silencio por varios minutos. Ella siguió hablando emocionada sobre nombres, sobre cómo los otros niños estarían felices de tener otro hermanito, sobre lo bendecida que se sentía. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Ya no podía más. Mi cuerpo, mi mente,
Mi corazón, todo estaba al límite. ¿No estás emocionada, Regina?, me preguntó cuando notó mi silencio. Vas a tener otro nieto hermoso. Y ahí fue cuando exploté. No grité, no levanté la voz. Simplemente le dije con una calma que ni yo misma reconocía: Vanessa, no voy a cuidar a este bebé. Ya no puedo más. Su sonrisa se desvaneció como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo que no vas a cuidarlo? Eres su abuela, me respondió, como si eso fuera suficiente explicación para que yo sacrificara otros 3 años de mi vida. Le expliqué que durante 6 años había criado a sus hijos mientras ella vivía como una mujer soltera, que había gastado todos mis ahorros, que había perdido mi salud, que ya no tenía vida propia. Pero Vanessa no escuchaba. Solo repetía una y otra vez: pero son tus nietos, Regina. Los amas, ¿verdad? Una abuela que ama a sus nietos hace cualquier cosa por ellos. Era su manipulación favorita, convertir mi amor por los niños en una obligación de servirle a ella para siempre. Esa noche no pude dormir. Revisé mis finanzas otra vez y la realidad era devastadora. De los $80,000 que tenía ahorrados para mi vejez, solo me quedaban $28,000. Había gastado $52,000 en 6 años criando a los hijos de una mujer que se gastaba su dinero en ropa de marca y cenas en restaurantes caros. Mientras yo compraba pañales con mi pensión, ella se compraba carteras de $300. Al día siguiente, Vanessa llegó como siempre, a las 8 en punto de la mañana, con los 3 niños. Pero esta vez yo la estaba esperando en la puerta. No, le dije simplemente. Hoy no. Su cara se transformó en una mueca de incredulidad. ¿Cómo que no? Tengo cosas importantes que hacer. Siempre tenía cosas importantes que hacer. Ir al salón de belleza era importante. Almorzar con sus amigas era importante. Pero criar a sus propios hijos, eso nunca era importante. Pues vas a tener que hacer esas cosas importantes con tus hijos, le respondí. Porque yo ya no soy tu niñera gratuita. Vanessa se quedó parada en mi puerta por 10 minutos, esperando que yo cambiara de opinión, que le abriera como siempre lo había hecho. Pero por primera vez en 6 años, mantuve mi puerta cerrada. Esa tarde recibí 5 llamadas de mi hijo Mauricio. Vanessa había corrido a contarle que su madre malvada se negaba a cuidar a sus propios nietos. Mamá, ¿qué pasa contigo? Vanessa está llorando, dice que no quieres ayudarla con los niños. La palabra ayudar me hirió como un cuchillo. Ayudar es algo que haces ocasionalmente, no algo que consumes tu vida entera. Le expliqué a Mauricio todo lo que había pasado en esos 6 años. Cómo había gastado mi dinero, cómo había perdido mi salud, cómo no había tenido ni un solo día de descanso. Pero él solo me repetía lo mismo que su esposa. Pero mamá, son tus nietos. No los amas. Como si amar significara destruirme a mí misma por su comodidad. Mauricio, le dije, amo a mis nietos más que a mi propia vida. Pero no voy a seguir siendo la esclava de una mujer que no quiere ser madre. Mi hijo se quedó callado. Creo que por primera vez en años realmente escuchó lo que le estaba diciendo. Pero Vanessa no iba a rendirse tan fácilmente. Durante la siguiente semana implementó su estrategia favorita, el chantaje emocional. Trajo a los niños a mi puerta todos los días. Los niños lloraban. Me pedían que los dejara entrar como siempre. Abuela Regina, ¿por qué no nos quieres más? Mi corazón se partía cada vez, pero sabía que si cedía una sola vez, estaríamos de vuelta en el mismo ciclo infernal. Vanessa les había dicho a los niños que la abuela Regina ya no los amaba, que por eso no podían jugar en mi casa. Usaba a mis propios nietos como armas emocionales contra mí. Era cruel y manipulador, pero efectivo. Cada vez que veía sus caritas tristes presionadas contra mi ventana, sentía que era yo la mala de la historia. El viernes de esa semana, Vanessa apareció en mi puerta con una nueva estrategia. Venía acompañada de su hermana Mariana, quien comenzó a gritarme apenas me vio. Eres una abuela horrible. ¿Cómo puedes abandonar a esos niños inocentes? Mariana no sabía nada de lo que había vivido durante 6 años, pero se creía con derecho de juzgarme. Si te parece tan horrible que una abuela no cuide a los nietos, le respondí, entonces tú puedes cuidarlos. Vanessa puede llevárselos a tu casa todos los días. Mariana se quedó callada inmediatamente. Era fácil juzgar desde afuera, pero nadie quería realmente asumir la responsabilidad.
Esa noche, mientras estaba cenando sola en mi casa por primera vez en 6 años, sintiendo esa extraña mezcla de libertad y culpa, sonó el timbre. Eran las 9 de la noche. Abrí la puerta y ahí estaban, 2 policías, con Vanessa parada detrás de ellos con una sonrisa triunfante. Señora Regina, me dijo el oficial mayor, recibimos una denuncia de abandono de menores. Esta señora dice que usted se negó a cuidar a sus nietos y que los niños están en peligro. Mi mundo se detuvo. Vanessa había llamado a la policía. Había llegado tan lejos como para involucrar a las autoridades porque yo me negaba a ser su esclava. Oficial, le dije con toda la dignidad que pude reunir, esos niños no están abandonados. Están con sus padres, donde deben estar. Yo soy la abuela, no la madre. No tengo obligación legal de cuidar a los hijos de otra persona. Pero Vanessa ya había preparado su versión de los hechos. Según ella, yo había sido la cuidadora principal durante años y ahora había abandonado a los niños sin explicación. Los policías me explicaron que aunque no había nada ilegal en mi decisión, querían asegurarse de que los niños estuvieran bien. Tuve que mostrarles mensajes, fotos, cualquier evidencia de que Vanessa era una madre negligente que había abusado de mi bondad durante años. Cuando los oficiales se fueron, después de confirmar que los niños estaban seguros en su propia casa con sus padres, Vanessa se quedó parada en mi puerta. Su sonrisa triunfante había desaparecido. Esto no se va a quedar así, Regina, me dijo con una voz fría que nunca le había escuchado. Te voy a demostrar quién tiene el poder aquí. Y ahí supe que la guerra apenas comenzaba. Después de esa noche con la policía, pensé que Vanessa se calmaría y entendería que no podía seguir manipulándome. Qué ingenua fui. Lo que siguieron fueron las 3 semanas más infernales de mi vida, donde descubrí hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde el control sobre alguien que había estado explotando durante años. Al día siguiente de la visita policial, Vanessa implementó su nueva estrategia, el asedio total. A las 6 de la mañana comenzaron a llegar los mensajes a mi teléfono. Regina, el bebé está llorando y no sé qué hacer. Necesito que vengas. Regina, no tengo dinero para comprar leche, los niños van a pasar hambre. Regina, estoy embarazada y me siento mal, no puedo cuidar a 3 niños sola. Cada mensaje era más dramático que el anterior. Según Vanessa, si los niños iban a morir de hambre, iban a enfermarse, iban a sufrir traumas psicológicos. Todo era culpa mía por ser una abuela egoísta que pensaba más en su comodidad que en el bienestar de sus nietos. Recibía entre 20 y 30 mensajes diarios, todos llenos de manipulación y chantaje emocional. Pero lo peor vino cuando comenzó a usar a los niños como mensajeros. Los mandaba a tocar mi puerta con cartitas que decían cosas como: Abuela Regina, mami dice que no nos amas más. Es verdad que ya no nos quieres. Imaginen el dolor de leer esas palabras escritas con la letra temblorosa de un niño de 5 años. Vanessa había convertido a mis propios nietos en soldados de su guerra psicológica contra mí. Una tarde, la pequeña de 4 años apareció sola en mi puerta, llorando. Abuela, mami dice que si no vienes a cuidarnos, papá se va a ir de la casa y nosotros nos vamos a quedar sin dinero. Era mentira, por supuesto, pero ¿cómo explicarle eso a una niña de 4 años? La abracé, la consolé, pero no abrí mi puerta. Sabía que si lo hacía, estaríamos de vuelta en el mismo círculo vicioso. Esa noche recibí una llamada de Mauricio que me partió el alma. Mamá, Vanessa está muy mal. Llora todo el día, dice que no puede con los 3 niños sola. Está embarazada, está estresada. Los niños también están sufriendo, preguntan por ti todo el tiempo. Mi hijo sonaba desesperado, agotado. Por primera vez se estaba dando cuenta de lo que yo había estado cargando durante 6 años. Mauricio, le dije, si Vanessa no puede cuidar a 3 niños, ¿por qué decidió tener un cuarto? Si está tan abrumada, ¿por qué durante todos estos años nunca se quedó en casa a cuidarlos ella misma? Mi hijo no tenía respuestas. Solo repetía que necesitaba que yo fuera comprensiva y que ayudara a la familia. Pero la comprensión se había agotado hace mucho tiempo. Durante 6 años fui más que comprensiva, fui una santa. Comprendí cuando Vanessa necesitaba tiempo para ella. Comprendí cuando se iba de viaje con amigas dejándome con los niños enfermos. Comprendí cuando se gastaba el dinero de los pañales en zapatos nuevos. Ya no me quedaba comprensión que dar. A la semana siguiente,
Vanessa escaló su campaña. Comenzó a llamar a todos mis familiares contándoles su versión distorsionada de los hechos. Según ella, yo había enloquecido de la noche a la mañana y había abandonado cruelmente a mis nietos. No mencionaba los 6 años de explotación, no hablaba de todo el dinero que había gastado, no contaba sobre sus salidas constantes mientras yo criaba a sus hijos. Mi cuñada Francisco me llamó escandalizada. Regina, ¿qué te pasa? Vanessa me contó que le dijiste que ya no ibas a cuidar a los niños. Esos pobres bebés te necesitan. Cuando traté de explicarle la verdadera situación, me cortó. No me vengas con excusas. Una abuela siempre debe estar ahí para sus nietos. Era fácil juzgar desde la comodidad de su casa, sin haber vivido ni un día de lo que yo había vivido. Otros familiares comenzaron a evitarme. En reuniones familiares, sentía sus miradas de desaprobación, sus susurros a mis espaldas. Vanessa había logrado pintarme como la villana de la historia, como una abuela desnaturalizada que había abandonado a unos niños inocentes por puro egoísmo. Pero lo que realmente me devastó fue cuando mi propia hermana Mariana me confrontó. Regina, siempre fuiste orgullosa, pero esto es demasiado. Esos niños no tienen la culpa de los problemas entre tú y Vanessa. Ellos te necesitan. Cuando traté de explicarle todo lo que había vivido, ella me dijo, todos tenemos problemas, Regina. Pero cuando se trata de niños, una se sacrifica. ¿Sacrificarse? ¿Acaso 6 años de mi vida no habían sido suficiente sacrificio? ¿Acaso $52,000 de mis ahorros no eran suficiente sacrificio? ¿Acaso perder mi salud, mi vida social, mi libertad no había sido suficiente sacrificio? Pero nadie quería escuchar eso. Solo querían que siguiera siendo la abuela perfecta que se callaba y aguantaba todo. Vanessa también comenzó una campaña en redes sociales. Publicaba fotos de los niños con caras tristes y textos como, cuando las personas que más amas te dan la espalda en los momentos más difíciles. Embarazada y sola, pero Dios nunca abandona a sus hijos. No mencionaba mi nombre directamente, pero todos sabían de quién hablaba. Las amigas de Vanessa comenzaron a comentar esas publicaciones con mensajes de apoyo. Ay, amiga, qué terrible que la familia no te apoye. Los niños no tienen la culpa, que Dios perdone a quien los está haciendo sufrir. Una verdadera abuela nunca abandonaría a sus nietos. Cada comentario era como una puñalada en mi corazón. Pero lo peor llegó cuando Vanessa decidió presentarse en mi trabajo. Sí, fue a la oficina donde trabajo medio tiempo como recepcionista, llevando a los 3 niños con ropa sucia y caras de no haber desayunado. Se sentó en la sala de espera y comenzó a llorar dramáticamente mientras los niños gritaban, «Queremos a la abuela Regina». Mis compañeros de trabajo no sabían dónde meterse. El escándalo era tal que mi jefe tuvo que llamarme a su oficina. «Regina, no sé qué problemas familiares tienes, pero no puedes traer este drama al lugar de trabajo». Tuve que explicarle toda la situación, sintiendo la humillación más profunda de mi vida. Una mujer de 67 años, teniendo que justificar por qué no quería seguir siendo explotada por su nuera. Esa noche, cuando llegué a casa después de uno de los días más humillantes de mi vida, encontré a Vanessa esperándome en mi puerta. Pero esta vez no venía sola. Tenía con ella a un hombre en traje que se presentó como su abogado. «Señora Regina», me dijo el abogado con voz profesional pero amenazante, «mi clienta me ha informado que usted ha estado proporcionando cuidado de menores durante años y ahora ha abandonado abruptamente esa responsabilidad, poniendo a los niños en riesgo. Estamos considerando presentar cargos por abandono de menores y negligencia hacia personas vulnerables». Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Vanessa no solo había llamado a la policía, no solo había destruido mi reputación familiar y social, ahora estaba amenazando con meterme a la cárcel por negarme a seguir siendo su esclava. Además, continuó el abogado, mi clienta está preocupada por su estabilidad mental. El cambio tan drástico en su comportamiento sugiere que podría necesitar una evaluación psiquiátrica. Vanessa sonreía detrás del abogado. Su plan era perfecto. Si no regresaba a cuidar a sus hijos voluntariamente, me iba a forzar a hacerlo a través de los tribunales, o me iba a internar en un hospital psiquiátrico. Esa noche, sola en mi casa, lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de rabia.
Rabia por haber permitido que me usaran durante tanto tiempo, rabia por haber creído que el amor familiar justificaba cualquier abuso, rabia por vivir en un mundo donde una mujer de 67 años no tenía derecho a decir no sin ser crucificada por toda la familia. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era solo cansancio lo que sentía. Era determinación. Si Vanessa quería guerra, iba a tener guerra. Pero esta vez, yo no iba a pelear sola. Después de la visita del abogado de Vanessa, supe que había llegado el momento de dejar de ser la víctima silenciosa. Durante 6 años había soportado todo callada, creyendo que esa era la manera correcta de manejar los problemas familiares. Pero cuando alguien te amenaza con la cárcel por negarte a ser su esclava, es hora de cambiar las reglas del juego. Al día siguiente, temprano en la mañana, me dirigí al banco. Durante años había estado dando dinero para los gastos de los niños sin llevar registro. Era hora de obtener todos mis estados de cuenta, todas las transferencias, todos los retiros que había hecho para mantener a los hijos de Vanessa. La empleada del banco, una señora mayor como yo, me miró con compasión cuando le expliqué lo que necesitaba. «Ay, señora Regina», me dijo mientras imprimía páginas y páginas de movimientos bancarios, «mi propia hija hace lo mismo conmigo. Nos usan como cajeros automáticos y después nos hacen sentir culpables y protestamos». Sus palabras me consolaron. No era la única mujer en esta situación. Los números en papel eran aún más devastadores de lo que recordaba. En 6 años había gastado exactamente $54,600 en gastos relacionados con mis nietos. Pañales, leche en polvo, ropa, zapatos, medicinas, juguetes, comida, gastos médicos. Todo documentado, todo registrado. Mientras Vanessa se compraba carteras de $400, yo compraba antibióticos para sus hijos con mi pensión. Después del banco, fui directo a una tienda de electrónicos. Si Vanessa quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Compré una pequeña grabadora digital. Cada conversación telefónica, cada visita a mi casa, cada amenaza, todo quedaría registrado de ahora en adelante. Ya no habría más mi palabra contra la suya. Esa tarde, como un reloj, Vanessa llegó con los niños a mi puerta. Esta vez llevaba la grabadora encendida en mi bolsillo. «Regina, necesito que me ayudes hoy. Los niños no han comido y no tengo dinero para comprar comida». Mentira total. El día anterior había visto sus redes sociales donde presumía su almuerzo en un restaurante caro con sus amigas. «Vanessa», le dije calmadamente, «tus hijos son tu responsabilidad, no la mía. Si no tienes dinero para alimentarlos, tal vez deberías considerar buscar trabajo en lugar de almorzar en restaurantes caros». Su cara se descompuso. No esperaba que yo supiera sobre su salida del día anterior. «Eso fue un regalo de cumpleaños de una amiga», gritó. «No puedo creer que estés espiándome en redes sociales en lugar de preocuparte por tus nietos». Siempre la misma táctica, convertirse en la víctima cuando la confrontaban con la verdad. «No estoy espiando a nadie», respondí, «pero es interesante que tengas dinero para restaurantes, pero no para alimentar a tus hijos». La grabadora captaba cada palabra, cada tono de voz. Esta conversación me serviría más tarde. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era mi vecina Mónica, una señora de 62 años que vivía 3 casas más abajo. «Regina, ¿podemos hablar? He estado viendo todo lo que está pasando en tu casa y creo que necesitas saber que no estás sola en esto». Al día siguiente, Mónica vino a tomar café conmigo y me contó su propia historia. Su hija había hecho exactamente lo mismo durante 4 años. La había convertido en niñera de tiempo completo mientras ella buscaba trabajo y salía de fiesta. Gasté mis ahorros, perdí mi salud, y cuando finalmente dije basta, me acusó de no amar a mi nieta. Tuve que ir a terapia para entender que decir no me convertía en mala abuela. Mónica me puso en contacto con otras mujeres del barrio que habían vivido situaciones similares. Era increíble descubrir cuántas abuelas estaban siendo explotadas por hijos adultos irresponsables. Todas habían guardado silencio por años. Todas se habían sentido culpables por querer recuperar sus vidas. «Regina», me dijo Mónica, «lo que Vanessa está haciendo tiene nombre: abuso económico y emocional hacia el adulto mayor. No es amor familiar, es explotación pura y simple». Nunca había pensado en eso de esa manera, pero tenía razón.
Si un extraño me hubiera tratado como Vanessa me había tratado durante 6 años, habría llamado a la policía desde el primer día. Con el apoyo de estas mujeres, comencé a documentar todo sistemáticamente. Cada vez que Vanessa aparecía en mi puerta, cada amenaza, cada manipulación, todo quedaba registrado. También comencé a tomar fotos de los horarios en que dejaba a los niños y los recogía, evidencia de que yo era la cuidadora de facto mientras ella vivía como una mujer soltera. Una semana después, Vanessa apareció con una nueva estrategia. Esta vez venía acompañada de una mujer que se presentó como trabajadora social. Señora Regina, recibimos una denuncia anónima sobre posible negligencia hacia menores en esta dirección. Necesitamos inspeccionar las condiciones en que viven los niños. Mi corazón se detuvo por un momento, pero después recordé que los niños no vivían conmigo. Los niños no viven aquí, le expliqué a la trabajadora social. Viven con sus padres, como debe ser. Yo soy solo la abuela. Vanessa había mentido otra vez. Le había dicho a servicios sociales que los niños vivían conmigo para crear más problemas. La trabajadora social se disculpó por la confusión y se fue, pero Vanessa se quedó. Te dije que no se iba a quedar así, Regina. Puedo hacer tu vida imposible hasta que regreses a cuidar a mis hijos. Su máscara había caído completamente. Ya no fingía que se trataba del bienestar de los niños. Era pura venganza por haber perdido a su esclava personal. Vanessa, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, puedes traer a todos los abogados, trabajadores sociales y policías que quieras. Pero yo ya no voy a criar a tus hijos. Búscate una guardería, contrata una niñera, o mejor aún, quédate en casa y sé la madre que deberías haber sido desde el principio. Su respuesta fue predecible. Eres una abuela horrible. Los niños van a crecer odiándote por esto. Era su último recurso, la amenaza de que perdería el amor de mis nietos. Pero Mónica ya me había preparado para esto. Los niños que crecen viendo a sus padres explotar a sus abuelos no aprenden a amar, aprenden a usar. Les estás haciendo un favor al enseñarles que los límites existen. Esa noche, mientras revisaba toda la evidencia que había recopilado, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía documentación, tenía testigos, tenía apoyo emocional. Pero sobre todo, tenía algo que había perdido durante 6 años: mi dignidad de vuelta. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Era José, un abogado especializado en derechos de adultos mayores que Mónica me había recomendado. Señora Regina, su vecina me contó su situación. Me gustaría ofrecerle una consulta gratuita. Lo que me describió constituye abuso económico y emocional, y hay maneras legales de protegerse. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Vanessa había cometido un error al involucrar abogados y amenazas legales. Pensó que me intimidaría y me haría regresar corriendo a cuidar a sus hijos. Pero lo que había logrado era despertarme completamente. Si quería una batalla legal, la iba a tener. Pero esta vez, yo también tendría un abogado. Durante la consulta con José, aprendí que tenía más derechos de los que imaginaba. Señora Regina, ninguna abuela tiene obligación legal de cuidar a los nietos. El hecho de que lo haya hecho voluntariamente durante años no crea ninguna responsabilidad legal permanente. Usted tiene derecho a cambiar de opinión cuando guste. ¿Y las amenazas de su abogado sobre abandono de menores?, pregunté. José se rió. Pura intimidación sin base legal. Los niños no están abandonados, están con sus padres. Usted nunca tuvo custodia legal, por lo tanto no puede ser acusada de abandono. Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera recuperado mi poder. Durante años me habían hecho creer que era mi obligación sacrificar mi vida por la comodidad de Vanessa. Pero resulta que la ley estaba de mi lado. El amor no es esclavitud, y ser abuela no significa renunciar a mis derechos como ser humano. Esa noche preparé mi contraataque. Si Vanessa quería jugar con abogados y amenazas, yo le iba a enseñar cómo se jugaba ese juego correctamente. Con José como mi abogado y toda la documentación en orden, era hora de tomar la ofensiva. Durante 6 años había sido reactiva, siempre respondiendo a las demandas y manipulaciones de Vanessa. Pero ahora tenía las herramientas para cambiar completamente la dinámica de esta guerra que ella había comenzado. José me ayudó a redactar una carta formal dirigida tanto a Vanessa como a su abogado.
En términos legales claros, establecía que yo no tenía ninguna obligación de proporcionar cuidado infantil, que cualquier amenaza futura sería considerada acoso, y que tenía derecho a solicitar una orden de restricción si el hostigamiento continuaba. La carta incluía copias de todos mis estados bancarios, evidencia de los $54,600 que había gastado y grabaciones de las amenazas recientes. Regina, me dijo José mientras revisábamos el documento, esta carta va a cambiar completamente el tono de las negociaciones. Vanessa va a darse cuenta de que ya no está lidiando con una víctima indefensa, sino con alguien que conoce sus derechos y está dispuesta a defenderlos. El día que enviamos la carta, también implementé otras medidas de protección. Cambié las cerraduras de mi casa e instalé un sistema de seguridad con cámaras en la entrada. Si Vanessa quería seguir acosándome, todo quedaría grabado como evidencia adicional. También informé a mi trabajo sobre la situación y les proporcioné una foto de Vanessa para que no la dejaran entrar al edificio. La respuesta no se hizo esperar. 3 días después, el abogado de Vanessa llamó a José pidiendo una reunión. Parece que tu carta los asustó, me dijo José con una sonrisa. Quieren negociar. Era exactamente lo que esperábamos. Las amenazas e intimidaciones solo funcionan contra personas que no conocen sus derechos. Pero Vanessa no iba a rendirse tan fácilmente. Cuando se dio cuenta de que las tácticas legales no estaban funcionando, escaló a algo mucho más personal y cruel. Comenzó una campaña sistemática para alejar a mis nietos de mí, diciéndoles que yo los había abandonado porque ya no los amaba. Mi nieto mayor, de 6 años, me encontró en el supermercado una tarde y me preguntó con lágrimas en los ojos: «Abuela Regina, ¿es verdad que ya no nos quieres porque mami va a tener otro bebé?». Ese momento me partió el alma. Vanessa estaba usando a mis propios nietos como armas emocionales, dañando su estabilidad psicológica para intentar manipularme. Me agaché a su altura y le expliqué con palabras sencillas: «Mi amor, yo los amo más que a mi propia vida. Pero mami necesita aprender a cuidarlos ella misma, como hacen todas las mamis. Yo siempre voy a ser su abuela que los ama, pero también necesito cuidar de mí misma». Era difícil explicarle a un niño de 6 años conceptos como límites y manipulación. Esa noche llamé a Mauricio y le dejé muy claro lo que pensaba sobre las tácticas de su esposa. «Mauricio, si Vanessa sigue usando a los niños como armas emocionales, voy a solicitar que un psicólogo infantil evalúe el daño que les está causando. Ningún niño debería ser manipulado de esa manera». Mi hijo se quedó callado. Creo que finalmente estaba empezando a ver el verdadero carácter de su esposa. Mientras tanto, mi red de apoyo seguía creciendo. Mónica me presentó a otras abuelas que habían pasado por situaciones similares, y juntas comenzamos un pequeño grupo de apoyo que se reunía los miércoles por la tarde. Era increíble escuchar historias tan parecidas a la mía, hijos adultos que habían convertido a sus madres en niñeras de tiempo completo, que habían explotado su amor maternal hasta agotarlas completamente. «Lo que más me duele», me contó una señora llamada Carmen, «es que mi propia hija me hace sentir culpable por querer tener una vida propia a los 70 años. Como si haber criado a mis propios hijos no hubiera sido suficiente, como si ahora tuviera que criar a los suyos también». Todas asentíamos. Esa culpa fabricada era el arma más poderosa que usaban contra nosotras. El grupo me ayudó a entender algo fundamental. Lo que yo había vivido no era solo un problema personal, era un patrón social. Había toda una generación de mujeres mayores siendo explotadas por hijos adultos que se negaban a asumir sus responsabilidades parentales. Y todas habíamos guardado silencio por años, creyendo que eso era amor familiar. 2 semanas después de enviar la carta legal, Vanessa apareció en mi puerta con una nueva estrategia. Esta vez no venía con abogados ni amenazas. Venía llorando, con una actuación digna de telenovela. «Regina, por favor, perdóname. Estoy embarazada, estoy asustada, no sé cómo voy a manejar 4 niños. Te necesito». Por un momento, mi instinto maternal casi me traiciona. Ver a una mujer embarazada llorando despertaba todos mis impulsos protectores. Pero entonces recordé las palabras de José: «Regina, los manipuladores siempre regresan con lágrimas cuando las amenazas no funcionan. No confundas manipulación con arrepentimiento genuino». «Vanessa», le dije manteniendo la puerta cerrada, «si realmente estás arrepentida, demuéstralo. Busca trabajo, contrata a una niñera, aprende a ser la madre que tus hijos necesitan. Pero yo ya no voy a ser tu solución fácil».
Sus lágrimas se secaron inmediatamente y la vi transformarse otra vez en la persona fría y calculadora que realmente era. Muy bien, Regina, me dijo con una voz completamente diferente. Si quieres jugar así, vamos a jugar. Pero te advierto que vas a perder más de lo que ganas. Era una amenaza clara, pero esta vez no me asusté. Tenía abogado, tenía evidencia, y tenía algo más poderoso. Ya no me importaba perder algo que nunca había sido saludable desde el principio. Al día siguiente, Vanessa implementó su amenaza. Fue a la escuela de los niños y les dijo a las maestras que yo había estado acosándolos, que me había vuelto inestable y que no debían permitir que me acercara a ellos. Como resultado, cuando fui a recoger a mi nieto mayor para llevarla al dentista, una cita que yo había programado y pagado, me dijeron que no podía llevármelo. La humillación fue enorme, pero José me había preparado para este tipo de tácticas. Inmediatamente llamé a la escuela desde el estacionamiento y solicité hablar con la directora. Le expliqué la situación legal y le informé que tenía derechos como abuela y que cualquier restricción basada en acusaciones falsas sería considerada difamación. Además, agregué, tengo documentación médica que demuestra que yo he sido quien ha llevado a los niños a todas sus citas médicas durante los últimos 6 años. Si quieren verificar mi estabilidad mental, puedo proporcionarles evaluaciones psicológicas recientes. La directora se disculpó y me permitió recoger a mi nieto, pero el daño ya estaba hecho. Vanessa había logrado crear dudas sobre mi carácter en la escuela. Esa noche, mientras ayudaba a mi nieto con su tarea, era miércoles, uno de los días que Mauricio me traía a los niños porque Vanessa había salido a relajarse, el niño me preguntó, «Abuela, ¿por qué mami dice que estás enojada con nosotros?» Otra vez, usando a los niños como peones en su juego cruel. «Mi amor», le expliqué pacientemente, «yo nunca podría estar enojada con ustedes. Pero a veces los adultos tienen problemas que los niños no entienden. Lo único que necesitas saber es que te amo y siempre te voy a amar». Pero por dentro, mi corazón se rompía al ver cómo Vanessa estaba dañando psicológicamente a sus propios hijos para salirse con la suya. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a jugar defensivamente. Si Vanessa quería una guerra total, donde ella usaba a los niños como armas y difamaba mi carácter públicamente, entonces yo iba a exponer toda la verdad. Era hora de que toda la familia, todos los vecinos, todos los que habían estado juzgándome, conocieran exactamente quién era Vanessa realmente. José había mencionado que tenía suficiente evidencia para un caso sólido de acoso y difamación. Pero más que ganar una batalla legal, yo quería ganar algo mucho más importante. Quería recuperar mi reputación y proteger a mis nietos del daño psicológico que su madre les estaba causando. La próxima reunión familiar sería en 2 semanas, en la casa de mi hermana Mariana para el cumpleaños de mi sobrino. Toda la familia estaría ahí, incluyendo Vanessa y Mauricio. Era el momento perfecto para mi contraataque final. Durante las 2 semanas previas al cumpleaños de mi sobrino, preparé meticulosamente lo que sería mi momento de verdad. José me ayudó a organizar toda la evidencia en una presentación clara y contundente. Estados bancarios, grabaciones de audio, mensajes de texto, testimonios de las maestras de los niños, todo estaba perfectamente documentado y organizado cronológicamente. «Regina», me dijo José mientras revisábamos los materiales, «tienes uno de los casos más sólidos de abuso económico y emocional hacia adultos mayores que he visto. Cualquier juez que vea esta evidencia entendería inmediatamente lo que has vivido». Pero mi objetivo no era ir a juicio. Mi objetivo era que mi propia familia entendiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. También preparé algo más, un informe detallado de todos los gastos que había hecho durante 6 años, no solo el dinero, sino el tiempo. Calculé que había dedicado un promedio de 12 horas diarias a cuidar a los niños, lo que equivalía a aproximadamente 26.000 horas de trabajo no remunerado. Si hubiera sido una niñera profesional, habría ganado cerca de $300.000 por esos servicios. La noche antes de la reunión familiar, Mónica vino a acompañarme mientras terminaba de organizar todo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Regina? Una vez que digas todo, no hay vuelta atrás». Tenía razón. Exponer públicamente a Vanessa iba a crear una ruptura definitiva en la familia. Pero yo ya había tomado mi decisión. «Mónica», le respondí, «durante 6 años he guardado silencio mientras ella me destruía poco a poco. He permitido que me pinten como la villana mientras ella se presenta como la víctima. Ya no más. Si van a juzgarme, que sea por la verdad completa,
no por las mentiras de Vanessa. El día del cumpleaños llegué temprano a casa de Mariana. Quería hablar con ella antes de que llegaran los demás. Mi hermana me recibió con frialdad evidente. Vanessa había hecho un trabajo excelente envenenando a la familia contra mí. Regina, espero que vengas con mejor actitud hoy. Este es el cumpleaños de mi hijo, no quiero dramas. Mariana, le dije calmadamente, solo quiero que sepas que hoy vas a escuchar cosas que tal vez no esperabas. Pero todo lo que voy a decir es la verdad, y tengo evidencia para respaldarlo. Mi hermana me miró con desconfianza, pero asintió. Cuando comenzaron a llegar los familiares, pude sentir la tensión en el ambiente. Las miradas de desaprobación, los susurros, el distanciamiento físico. Vanessa había hecho su trabajo perfectamente. Todos me veían como la abuela cruel que había abandonado a sus nietos por puro egoísmo. Vanessa llegó tarde, por supuesto, haciendo una entrada dramática con su vientre de 5 meses perfectamente resaltado por un vestido rosa ajustado. Venía con los 3 niños impecablemente vestidos y peinados, la imagen perfecta de la madre abnegada y trabajadora. Mauricio cargaba bolsas de regalos caros, mostrando lo generosa que era la familia a pesar de mis crueldades. Durante la primera hora de la fiesta, Vanessa se dedicó a reforzar su narrativa. Comentarios sutiles pero venenosos. ¡Ay, qué bueno que Regina pudo venir! Los niños la extrañan tanto. Es tan difícil cuidar a 3 niños sola, especialmente estando embarazada, pero una hace lo que tiene que hacer por amor. Espero que algún día Regina recuerde lo importante que es la familia. Cada comentario era como una puñalada, pero me mantuve serena. Sabía que mi momento llegaría. Mientras tanto, observaba las reacciones de los familiares. Algunos asentían comprensivamente a los comentarios de Vanessa, otros me miraban con una mezcla de decepción y lástima. Solo mi cuñado Francisco parecía incómodo con toda la situación. El momento llegó cuando Mariana pidió atención para hacer un brindis por su hijo. Cuando terminó, me levanté. Familia, yo también quisiera decir unas palabras. Sé que muchos de ustedes han escuchado una versión de lo que ha pasado entre Vanessa y yo. Hoy quiero que escuchen la versión completa, con evidencia. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vanessa me miró con pánico mal disimulado. Mauricio se veía confundido. Los demás familiares parecían incómodos pero curiosos. Comencé contándoles la verdad completa de los últimos 6 años. No solo los hechos, sino los números reales. Durante 6 años he gastado $54,600 de mis ahorros en mantener a los hijos de Vanessa. Tengo aquí todos los estados bancarios que lo comprueban. Saqué las carpetas de documentos y comencé a mostrarles las evidencias. He trabajado un promedio de 12 horas diarias como niñera no remunerada, lo que equivale a un trabajo de tiempo completo sin días libres, sin vacaciones, sin aguinaldo. Las caras de los familiares comenzaron a cambiar. Los números no mentían. Continué mostrándoles las grabaciones de audio donde Vanessa me amenazaba, los mensajes de texto donde me chantajeaba emocionalmente, las fotos de ella en restaurantes caros mientras yo compraba medicinas para sus hijos con mi pensión. Aquí tienen evidencia de que mientras yo gastaba mis ahorros en pañales, ella se compraba carteras de $400. Vanessa trató de interrumpir. Regina, esto es ridículo. Estás exagerando todo. Pero yo seguí hablando, manteniendo mi voz calmada y presentando evidencia tras evidencia. Los recibos de medicinas, las facturas del pediatra que yo había pagado, los testimonios de las maestras de que yo era quien asistía a todas las reuniones escolares. Y cuando finalmente dije que no podía más, continué, Vanessa me amenazó con abogados, llamó a la policía alegando abandono de menores, fue a mi trabajo a humillarme públicamente, y le dijo a los niños que yo ya no los amaba para manipularme emocionalmente. El silencio en la sala era ensordecedor. Francisco fue el primero en hablar. Regina, yo no sabía nada de esto. Vanessa nos dijo que tú habías cambiado de la noche a la mañana, que te habías vuelto egoísta sin razón. Otros familiares comenzaron a murmurar entre ellos, procesando toda la información. Vanessa, viendo que perdía el control de la narrativa, se puso de pie dramáticamente. No puedo creer que estén creyendo estas mentiras. Regina está inventando todo esto porque está resentida de que vaya a tener otro bebé. Pero su actuación ya no funcionaba. Los documentos bancarios, las grabaciones,
Todo era evidencia irrefutable. Mi hermana Mariana se acercó a revisar los papeles. Su cara se puso pálida mientras leía los estados de cuenta. Regina, esto es, yo no sabía que habías gastado tanto dinero. La cantidad era devastadora incluso para quien la veía por primera vez. Mauricio, que había estado callado todo este tiempo, finalmente explotó. Vanessa, ¿todo esto es verdad? Has estado manipulando a mi madre durante años. Su esposa trató de defenderse, pero las evidencias eran demasiado claras. Por primera vez en años, mi hijo estaba viendo a su esposa con claridad. Por supuesto que no, gritó Vanessa. Tu madre está exagerando todo. Yo solo necesitaba ayuda como cualquier madre joven. Pero su voz sonaba desesperada, ya no convincente. Los números hablaban por sí solos. Entonces saqué mi carta final, un informe del psicólogo infantil que había consultado sobre el impacto emocional en los niños. Este profesional confirma que usar niños como armas emocionales contra sus abuelos causa daño psicológico severo. Vanessa no solo me ha abusado a mí, está dañando a sus propios hijos para manipularme. En ese momento, los niños, que habían estado jugando en el jardín, entraron corriendo. Mi nieto mayor se acercó a mí y me abrazó. Abuela Regina, ¿por qué todos están gritando? Vanessa inmediatamente trató de alejarlo de mí, pero Mauricio la detuvo. No, le dijo firmemente a su esposa. Ya no más. Mi madre tiene derecho a ver a sus nietos sin que tú los uses como peones en tus juegos. Era la primera vez que Mauricio defendía a alguien más que no fuera Vanessa. El ambiente en la sala había cambiado completamente. Los familiares que antes me miraban con desaprobación ahora miraban a Vanessa con disgusto. La verdad tenía ese poder. Una vez expuesta, era imposible de ignorar. Vanessa, viendo que había perdido completamente el control de la situación, tomó una decisión desesperada que nadie esperaba y que cambiaría todo para siempre. Vanessa, viendo que había perdido completamente el control de la situación y que toda la familia ahora conocía la verdad, hizo algo que nadie esperaba. Se agarró el vientre dramáticamente y comenzó a gemir. ¡Ay, no! Algo está mal con el bebé. Me duele mucho. Se dejó caer en el sofá fingiendo contracciones, con una actuación tan exagerada que parecía sacada de una telenovela barata. El pánico se apoderó de la sala inmediatamente. Mauricio corrió hacia ella, los familiares comenzaron a hablar de llamar una ambulancia, y yo me quedé parada observando la escena más patética que había visto en mi vida. Vanessa había jugado su carta final, fingir una emergencia médica para desviar la atención de todas las evidencias que acababa de presentar. «Rápido, llamen al 911», gritó Mauricio, completamente convencido de la actuación de su esposa. «Vanessa, respira, todo va a estar bien». Pero yo había vivido con esta mujer durante 6 años. Conocía sus manipulaciones mejor que nadie, y esta era la más desesperada de todas. «Mauricio», le dije calmadamente, «si realmente estuviera teniendo una emergencia médica, no estaría hablando tan claramente ni tendría las mejillas sonrosadas. Está fingiendo». Mi comentario causó que varios familiares me miraran con horror. ¿Cómo podía ser tan cruel de acusar a una mujer embarazada de fingir una emergencia? Pero Francisco, que es médico jubilado, se acercó a examinarla. «Vanessa, déjame revisar tu pulso y presión», le dijo profesionalmente. Ella inmediatamente se puso nerviosa. «No necesito que me revises. Necesito ir al hospital». Su resistencia a ser examinada por un médico real era sospechosa. «Si realmente tienes una emergencia», insistió Francisco, «necesito evaluar tus signos vitales antes de que llegue la ambulancia». Vanessa no tuvo más remedio que dejarlo revisarla. Después de unos minutos, Francisco se incorporó con una expresión seria. «Vanessa, tu pulso está normal, tu presión está normal, y no presentas ningún signo de distrés fetal. ¿Estás segura de que sientes dolor?». La cara de Vanessa se descompuso. Había sido descubierta por un profesional médico frente a toda la familia. Su último recurso desesperado había fallado estrepitosamente. Bueno, tal vez fue solo un susto», murmuró, incorporándose milagrosamente curada de su emergencia médica. El silencio que siguió era más poderoso que cualquier acusación. Todos los familiares se dieron cuenta de lo que acababa de pasar.
Vanessa había fingido una emergencia médica para evitar enfrentar las consecuencias de sus años de manipulación y abuso. Era el colmo de la deshonestidad. Mariana fue la primera en hablar. Vanessa, ¿acabas de fingir una emergencia médica? ¿En serio? Su voz estaba llena de disgusto y decepción. Era una cosa mentir sobre problemas familiares, pero fingir que un bebé nonato estaba en peligro cruzaba todas las líneas imaginables. Mauricio se quedó parado mirando a su esposa como si la viera por primera vez en su vida. Vanessa, ¿qué acabas de hacer? Su voz temblaba de incredulidad y humillación. En ese momento, creo que finalmente entendió con quién se había casado. Vanessa trató de defenderse. Yo sí sentí algo. Tal vez fueron nervios por todo este ataque contra mí. Pero ya nadie le creía. Había mostrado su verdadero carácter de la manera más grotesca posible. Incluso los familiares que habían estado de su lado ahora la miraban con repulsión. Vanessa, le dije con una voz más firme de lo que me había escuchado en años. Fingir una emergencia médica embarazada es lo más bajo que has hecho hasta ahora. Y eso ya es decir mucho considerando todo lo que me has hecho durante 6 años. Ya no tenía que contenerme. Todos habían visto su verdadera naturaleza. Los niños, que habían estado asustados por el aparente problema médico de su madre, ahora se veían confundidos. Mi nieto mayor me preguntó, «Abuela, ¿mami está bien?» «El bebé está bien». Tuve que consolarlo y explicarle que todo estaba bien, mientras internamente me horrorizaba que Vanessa hubiera usado incluso su embarazo como arma de manipulación. Mauricio tomó a los niños de la mano. «Niños, vamos a salir al jardín un momento mientras los adultos terminan de hablar». Necesitaba proteger a sus hijos de ver más de esta humillación pública. Era la primera decisión paternal responsable que le veía tomar en años. Cuando los niños salieron, la tensión en la sala era palpable. Vanessa se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Fingir una emergencia médica había sido la gota que derramó el vaso para todos los presentes. Ya no era solo una cuestión de problemas familiares, había mostrado una falta de carácter que era imposible de ignorar. «Creo que deberías irte, Vanessa», le dijo Mariana con una voz fría que nunca le había escuchado. «Esta es la casa de mi familia, y ya no eres bienvenida aquí». Mi hermana, que días antes me había criticado por no ayudar lo suficiente, ahora estaba echando a Vanessa de su casa. «No pueden hacer esto», protestó Vanessa. «Yo soy parte de esta familia. Estoy embarazada del bisnieto de Regina». Pero sus protestas sonaban desesperadas y patéticas. Había quemado todos sus puentes en una sola tarde. Francisco se acercó a mí. «Regina, te debo una disculpa enorme. Todos te debemos una disculpa. No sabíamos. No teníamos idea de lo que habías estado viviendo». Su reconocimiento público de mi sufrimiento me conmovió hasta las lágrimas. Después de años de ser la villana, finalmente alguien reconocía mi dolor. Otros familiares comenzaron a acercarse con disculpas similares. «Regina, perdónanos por haberte juzgado sin conocer toda la historia. No sabíamos que habías gastado tanto dinero. Ahora entendemos por qué necesitabas poner límites». Era abrumador recibir tanta validación después de años de incomprensión. Mauricio regresó sin los niños, que se habían quedado jugando en el jardín con sus primos. Su cara reflejaba una mezcla de vergüenza, confusión y algo que parecía ser el despertar de una conciencia que había estado dormida durante años. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «siento mucho no haberte creído. Siento mucho no haber visto lo que Vanessa te estaba haciendo. Siento mucho haber permitido que sacrificaras tu vida por mi familia». Era la primera vez en años que mi hijo me hablaba como hijo y no como esposo de Vanessa. Vanessa, viendo que había perdido incluso a su propio marido, hizo un último intento desesperado. «Mauricio, no puedes creerle a tu madre. Está exagerando todo. Yo solo necesitaba ayuda como cualquier madre». Pero sus palabras ya no tenían poder. Todos habían visto las evidencias, todos habían sido testigos de su actuación patética. «Vanessa», le dijo Mauricio con una firmeza que nunca le había escuchado, «ya no más. Mamá tiene razón. Te has aprovechado de ella durante años, y yo he sido cómplice por permitirlo. Esto se acaba hoy». Era increíble ver a mi hijo finalmente encontrar su columna vertebral después de años de ser manipulado. «¿Qué significa eso?»,
preguntó Vanessa con pánico en la voz. Se daba cuenta de que estaba perdiendo no solo a la familia extendida, sino posiblemente a su propio esposo. Su reino de manipulación se estaba desmoronando completamente. Significa, respondió Mauricio, que vas a buscar trabajo, vas a contratar una niñera profesional y vas a dejar de usar a mi madre como tu esclava personal. Y significa que si vuelves a amenazarla o acosarla, yo mismo voy a apoyar cualquier acción legal que ella quiera tomar contra ti. El poder había cambiado de manos completamente. Durante años, Vanessa había controlado la narrativa familiar, había manipulado las emociones de todos, había convertido a la víctima en villana. Pero la verdad tenía una fuerza imparable, y una vez expuesta, había destruido toda su arquitectura de mentiras. Vanessa se levantó del sofá con la poca dignidad que le quedaba. «Esto no se va a quedar así», murmuró, pero su amenaza sonaba vacía. Ya no tenía ejército, ya no tenía aliados, ya no tenía poder. Era solo una mujer embarazada que había sido expuesta como la manipuladora que realmente era. Cuando se fue, llevándose consigo los restos de su credibilidad destruida, el silencio en la sala era diferente. No era el silencio incómodo del secreto, sino el silencio liberador de la verdad finalmente dicha. Después de que Vanessa se marchó humillada de la casa de Mariana, el ambiente familiar cambió completamente. Por primera vez en años, pude respirar libremente en una reunión familiar. Los susurros y miradas de desaprobación habían sido reemplazados por abrazos sinceros y disculpas genuinas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Vanessa no iba a aceptar esta derrota públicamente sin intentar algún tipo de venganza final. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron dramáticamente en mi familia. Mauricio comenzó a traerme a los niños regularmente, pero no para que los cuidara mientras él trabajaba, sino para que pasáramos tiempo de calidad como abuela y nietos. «Mamá», me dijo un día, «quiero que mis hijos tengan una relación normal contigo, no una relación de explotación». Era hermoso poder jugar con mis nietos sin sentir el peso de la responsabilidad total sobre mis hombros. Podía leerles cuentos sin preocuparme por cambiar pañales toda la noche. Podía llevarlos al parque sin angustiarme por los gastos médicos. Por primera vez en 6 años, ser abuela era una alegría y no una carga. Mauricio también comenzó a contarme cosas que antes había mantenido en secreto. «Mamá, Vanessa siempre me decía que tú disfrutabas cuidar a los niños, que te sentías útil haciéndolo. Me decía que si te quitábamos esa responsabilidad, te ibas a sentir rechazada y deprimida». Era increíble descubrir cómo Vanessa había manipulado incluso las percepciones de mi propio hijo sobre mis sentimientos. También me decía que el dinero que gastabas era tu manera de demostrar amor, continuó Mauricio con vergüenza. Que las abuelas que realmente aman a sus nietos siempre contribuyen económicamente. Yo pensaba que estabas feliz de hacerlo. La manipulación había sido tan sistemática que había lavado el cerebro de toda la familia. Mientras tanto, mi red de apoyo con Mónica y las otras abuelas se había fortalecido enormemente. Nos reuníamos ahora 2 veces por semana, y habíamos comenzado a ayudar a otras mujeres mayores que estaban en situaciones similares. «Regina», me dijo una señora nueva en el grupo, «tu historia me dio fuerzas para enfrentar a mi propia hija. Durante 4 años he estado criando a mis 2 nietos mientras ella vive como soltera». Era poderoso descubrir que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres a recuperar sus vidas. Habíamos creado un verdadero sistema de apoyo donde nos validábamos mutuamente y nos dábamos estrategias prácticas para establecer límites saludables con hijos adultos manipuladores. José, mi abogado, me mantenía informada sobre los aspectos legales. «Regina, desde que enviamos esa carta, Vanessa no ha hecho ningún movimiento legal contra ti. Su abogado probablemente le advirtió que no tiene caso alguno. De hecho, si sigue acosándote, nosotros tenemos un caso sólido contra ella». Era tranquilizador saber que la ley estaba de mi lado. Pero Vanessa no había desaparecido completamente. Mauricio me contaba que en casa la situación era insostenible. «Mamá, desde lo que pasó en casa de tía Mariana, Vanessa está furiosa. Culpa a todos menos a sí misma. Dice que la familia la traicionó, que tú la manipulaste con mentiras, que todos son injustos con ella». Su capacidad para distorsionar la realidad era realmente impresionante. «Pero lo peor», continuó Mauricio, «es que ahora que tiene que cuidar a los niños ella sola, se está dando cuenta de lo difícil que realmente es. Los niños lloran por ti todo el tiempo, preguntan cuándo van a volver a quedarse contigo.
Ella no sabe qué hacer con ellos. La ironía era perfecta. Después de años de tomar mi trabajo por sentado, finalmente entendía su valor. Una tarde, 3 semanas después de la confrontación familiar, recibí una llamada inesperada. Era mi cuñada Carmen, la hermana de Mauricio que vivía en otra ciudad. Regina, Vanessa me llamó llorando, diciéndome que toda la familia se había puesto en su contra injustamente. Quería contarte su versión antes de que tú la manipularas, también. Me reí. Incluso después de la humillación pública, Vanessa seguía tratando de controlar la narrativa. ¿Y qué te dijo exactamente?, pregunté con curiosidad. La respuesta de Carmen me sorprendió. Bueno, después de escuchar su versión, le pedí que me mostrara evidencias de sus acusaciones. No pudo mostrarme nada. Después le pregunté si era verdad que habías gastado más de $50,000, y ella admitió que sí, pero dijo que lo habías hecho voluntariamente, punto. Carmen, le dije, el trabajo esclavo también es técnicamente voluntario al principio, pero eso no lo hace menos abusivo. Mi cuñada entendió inmediatamente. La verdad tenía esa claridad que traspasaba cualquier manipulación. Pero la llamada más significativa llegó una noche de jueves. Era Mauricio, y sonaba más serio de lo usual. Mamá, necesito contarte algo importante. Vanessa finalmente confesó algo que cambia todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? Resulta que durante estos 6 años, Vanessa ha estado mintiendo sobre su situación económica, me dijo Mauricio con voz temblorosa. Tiene una cuenta de ahorro secreta con más de $80,000. Todo el tiempo que tú gastabas tu pensión en nuestros hijos, ella tenía dinero suficiente para cubrir todos esos gastos. El mundo se detuvo por un momento. No solo había sido explotada como niñera gratuita, sino que había sido estafada económicamente mientras Vanessa acumulaba dinero en secreto. ¿Cómo descubriste esto?, le pregunté, tratando de controlar mi indignación. Estaba revisando unos papeles para el seguro del bebé cuando encontré los estados de cuenta, explicó Mauricio. Cuando la confronté, primero negó todo, después dijo que era dinero de su familia, pero finalmente admitió que lo había estado ahorrando para emergencias, mientras tú pagabas todo lo de los niños. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Durante años, mientras yo me preocupaba por no tener suficiente dinero para medicinas o pañales, Vanessa tenía una fortuna escondida. Había convertido mi amor maternal en su plan de enriquecimiento personal. Mauricio, le dije con una calma que no sentía, quiero que documentes esa cuenta bancaria. Esto ya no es solo abuso emocional, es fraude económico. Mi hijo prometió conseguir toda la información. Por primera vez estaba completamente de mi lado. Esa noche llamé a José para contarle sobre el descubrimiento. Su reacción fue inmediata. Regina, esto cambia todo legalmente. Si ella tenía recursos económicos y te permitió gastar tus ahorros mientras fingía necesidad, tenemos bases para una demanda por fraude y abuso financiero de adulto mayor. Esto es un delito federal. La ironía era increíble. Vanessa, en su afán de controlar y manipular, había cometido errores que ahora podrían resultar en consecuencias legales serias. Su avaricia y deshonestidad finalmente habían sido expuestas completamente. Al día siguiente, Mauricio vino a mi casa con una carpeta llena de documentos. Estados bancarios, transferencias, incluso recibos de compras caras que Vanessa había hecho mientras yo gastaba mis ahorros. Mamá, hay más. También descubrí que ha estado vendiendo algunos de los juguetes y ropa que tú les comprabas a los niños. Los vendía en línea y se quedaba con el dinero. Era el colmo de la deshumanización. No solo había abusado de mi amor y mi dinero, sino que había convertido los regalos para mis nietos en su fuente personal de ingresos adicionales. Era una persona sin ningún límite moral. Mauricio, le dije mientras revisaba toda la evidencia, tu esposa no es solo manipuladora. Es una estafadora profesional. Y creo que es hora de que enfrente las consecuencias legales de sus acciones. Mi hijo asintió, con lágrimas en los ojos. Finalmente entendía completamente con quién se había casado. Esa tarde programé una reunión urgente con José. Con toda esta nueva evidencia, ya no se trataba solo de establecer límites familiares. Se trataba de buscar justicia real por años de abuso sistemático. Vanessa había subestimado gravemente a la abuela que había estado explotando. La guerra que ella había comenzado estaba a punto de terminar,
pero no como ella esperaba. Con toda la evidencia del fraude económico en mis manos, José y yo preparamos una estrategia legal que Vanessa nunca vio venir. No solo íbamos a demandarla por los $54,600 que había permitido que gastara mientras ella tenía ahorros secretos, sino también por daños punitivos por abuso económico de adulto mayor. Regina, me dijo José con una sonrisa, esto va a ser más que una victoria legal. Va a ser una lección sobre las consecuencias de explotar a las personas mayores. Pero antes de proceder legalmente, decidí darle a Vanessa una última oportunidad de hacer lo correcto. Le pedí a Mauricio que organizara una reunión familiar en terreno neutral, la oficina de José. Quería que viera toda la evidencia de su fraude y le diera la oportunidad de devolver el dinero y disculparse genuinamente antes de que las cosas escalaran a tribunales. La reunión fue exactamente lo que esperaba. Vanessa llegó con su abogado, manteniendo su aire de víctima incomprendida hasta el último momento. No entiendo por qué necesitamos abogados para resolver problemas familiares, comenzó con su voz melosa de siempre. Pero cuando José puso sobre la mesa todos los estados bancarios de su cuenta secreta, su cara se descompuso completamente. Vanessa, le dije mirándola directamente a los ojos, durante 6 años me permitiste gastar mis ahorros mientras tú acumulabas más de $80,000 en secreto. Esto no es conflicto familiar, es fraude económico. Su abogado revisó rápidamente los documentos y su expresión se puso grave. Sabía que su clienta estaba en serios problemas legales. Esos ahorros eran para emergencias, tartamudeó Vanessa. No sabía que Regina estaba gastando tanto dinero. Mentira tras mentira, incluso cuando la evidencia era irrefutable. Su incapacidad para asumir responsabilidad era patológica. José intervino profesionalmente. Señorita Vanessa, tenemos documentación de que usted sabía exactamente cuánto dinero estaba gastando la señora Regina, porque hay mensajes de texto donde usted le pedía específicamente que comprara cosas caras para los niños. También tenemos evidencia de que vendía los regalos que ella compraba y se quedaba con el dinero. El abogado de Vanessa le susurró algo al oído y ella se puso aún más pálida. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente, su arrogancia reemplazada por pánico real. Por primera vez en años, se daba cuenta de que había consecuencias reales por sus acciones. Queremos restitución completa, respondí firmemente. Los $54,600 que me hiciste gastar, más intereses, más una disculpa pública a toda la familia por las mentiras que difundiste sobre mí. Si aceptas esto voluntariamente, no procederemos con cargos criminales. Vanessa miró a su abogado buscando alguna escapatoria, pero él negó con la cabeza. Señorita, mi recomendación es que acepte el acuerdo. La evidencia contra usted es abrumadora, y los cargos por abuso financiero de adulto mayor pueden resultar en tiempo de prisión. La realidad finalmente la golpeó como un balde de agua fría. No tengo $80,000 líquidos, murmuró. Tendría que vender algunas inversiones. Era increíble. Incluso en este momento, seguía tratando de minimizar lo que había hecho. No eran sus inversiones las que tenía que sacrificar, era mi dinero robado el que tenía que devolver. Mauricio, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. Vanessa, vas a devolver cada centavo que le robaste a mi madre. Y si no tienes el dinero líquido, vas a vender lo que sea necesario para conseguirlo. Mi hijo había encontrado finalmente su voz y su columna vertebral. ¿Robar?, protestó Vanessa. Yo nunca robé nada. Ella dio ese dinero voluntariamente. Incluso enfrentada con evidencia irrefutable, seguía siendo incapaz de admitir la verdad. Su desconexión de la realidad era realmente impresionante. Permitir que alguien gaste sus ahorros bajo falsas pretensas mientras tienes recursos propios es fraude, le explicó José pacientemente. El hecho de que la víctima haya dado el dinero voluntariamente no cambia la naturaleza criminal del engaño. Las palabras víctima y criminal parecían golpearla físicamente. Después de 2 horas de negociaciones tensas, Vanessa finalmente aceptó los términos. Devolvería los $54,600 en 3 pagos durante los siguientes 6 meses, haría una disculpa pública por escrito a toda la familia y firmaría un acuerdo donde reconocía haber abusado económicamente de mí durante años. Pero lo más importante para mí no era el dinero. Era ver cómo, por primera vez en 6 años, Vanessa tenía que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Ya no podía manipular, ya no podía mentir, ya no podía convertirse en la víctima.
La verdad había salido a la luz y la justicia estaba siendo servida. 6 meses después, cuando recibí el último pago de restitución, mi vida había cambiado completamente. Había recuperado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi familia y mi paz mental. Mauricio se había divorciado de Vanessa y tenía custodia compartida de los niños. «Mamá», me dijo, «cuando me casé pensé que había encontrado una compañera de vida. Resulta que me había casado con una estafadora profesional». Los niños ahora venían a visitarme 2 veces por semana, pero como nietos normales visitando a su abuela. Jugábamos, cocinábamos juntos, yo les enseñaba cosas nuevas, y cuando se cansaban o se portaban mal, los devolvía a su padre. Era exactamente como debería haber sido desde el principio. Mi grupo de apoyo con Mónica y las otras abuelas había crecido hasta incluir más de 20 mujeres. Habíamos ayudado a docenas de abuelas a establecer límites saludables con hijos adultos abusivos. «Regina», me dijo una señora nueva, «tu historia me salvó la vida». Llevaba 8 años siendo explotada por mi hija y pensé que era normal. También había comenzado a dar charlas en centros comunitarios sobre el abuso de adultos mayores. Era importante que otras mujeres supieran que el amor familiar no justifica la explotación, que ser abuela no significa renunciar a todos tus derechos como ser humano, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. En cuanto a Vanessa, las consecuencias de sus acciones siguieron llegando mucho después del acuerdo legal. Su reputación en la familia estaba destruida para siempre. Nadie confiaba en ella, nadie quería estar cerca de ella, y su red de apoyo social había desaparecido completamente. Había perdido a su esposo, el respeto de sus hijos, y el lugar que había tenido en nuestra familia. El cuarto bebé nació 3 meses después del divorcio, y Vanessa se encontró siendo madre soltera de 4 niños sin la red de apoyo que había abusado durante años. Mauricio cumplía religiosamente con la manutención infantil, pero ya no había abuela esclava para cuidar gratis, ya no había dinero extra de mis ahorros, ya no había respaldo emocional de la familia. «Es irónico», me comentó Mónica una tarde mientras tomábamos café. «Pasó años diciéndote que las abuelas que realmente aman a sus nietos hacen cualquier sacrificio. Ahora está aprendiendo lo que es realmente sacrificarse por tus hijos sin explotar a nadie más». 1 año después de todo este calvario, recibí una carta inesperada. Era de Vanessa, escrita a mano, pidiendo perdón genuino por primera vez. «Regina», decía la carta, «ahora que estoy criando a mis 4 hijos sola, finalmente entiendo lo que te hice durante todos esos años. No hay excusa para haber abusado de tu amor y tu generosidad. Entiendo si nunca puedes perdonarme». Guardé la carta en mi escritorio sin responder. Tal vez algún día podría perdonarla, pero el perdón tendría que ser para mi propia paz mental, no para el beneficio de ella. Había aprendido que mi bondad no era debilidad, que mi amor no era obligación, y que mi perdón no era automático. Ahora, a mis 68 años, tengo algo que no había tenido en años: una vida propia. Viajo con mis amigas, tomo clases de pintura, leo los libros que quiero leer, duermo las horas que necesito dormir. Amo a mis nietos profundamente, pero ese amor ya no me esclaviza. He aprendido que el amor verdadero incluye límites saludables, respeto mutuo y reciprocidad. La lección más importante que aprendí es que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. No importa cuántos años hayas permitido que te maltraten, no importa cuánta culpa te hayan hecho sentir, siempre puedes decidir que ya no más. La vejez no es sinónimo de sacrificio obligatorio, y ser abuela no significa renunciar a ser persona. Hoy, cuando otras mujeres me cuentan historias similares a la mía, les digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 6 años. Tu amor por tus nietos es hermoso, pero no dejes que nadie lo convierta en tu prisión. Mereces respeto, mereces límites, y mereces vivir tu propia vida. El amor verdadero nunca requiere que te destruyas a ti misma. Y esa, finalmente, es la verdad que me liberó.